Buenas noches, licenciado. Mi nombre es María Emilia Marroquín de León. Soy estudiante de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Mariano Gálvez, sede de Mazatenango. En esta oportunidad primero voy a hablar sobre los derechos de garantía. Derechos reales de garantía. Los derechos reales de garantía son derechos que recen sobre un bien específico, mueble o inmueble, para asegurar el cumplimiento de una obligación principal, como un préstamo. Si el deudor no cumple con su obligación, el acreedor tiene el poder de hacer ejecutar el bien para cobrar su deuda. La hipoteca es un derecho real de garantía que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación como un préstamo. El deudor conserva la posesión del inmueble, pero si no se cumple con la obligación, el acreedor puede solicitar su venta en pública subasta para recuperar su dinero con preferencia sobre otros. Es un proceso que requiere escritura pública e inscripción en el registro de la propiedad. La hipoteca es un acuerdo o contrato en el que una persona pide dinero prestado y deja una propiedad como garantía, generalmente una casa o un terreno. Artículo 822. Concepto. La hipoteca es un derecho real que grava un bien inmueble para garantizar el cumplimiento de una obligación. Bienes y derechos que no son hipotecables. A. Derecho de uso y habitación. B. El inmueble destinado a patrimonio familiar. Y C. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años para los menores de edad. Dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Características. Es un derecho real. Es un derecho de carácter inmobiliario. La hipoteca sujeta los bienes. La sucesión es directa e inmediata. La constituyente continúa en posesión y disponibilidad. Accesoriedad es de carácter indivisible, es de carácter especial, publicidad y contractual. Artículo 823. No hay saldo insoluto. La hipoteca afecta únicamente los bienes sobre que se imponen, sin que el deudor quede obligado personalmente ni aun por pacto expreso. También se regulan las obligaciones del acreedor hipotecario, siendo estos: cumplir con la obligación principal de acuerdo al tiempo, modo y lugar convenidos en la escritura constitutiva, el pago de los intereses pactados, artículos 1367 y 1946 del Código Civil, de mejorar la garantía hasta hacerla suficiente, de manera que responda de la obligación. Si ésta ha disminuido de valor y la misma ya no cubre el crédito en el término que fije el juez. Artículo 845 del Código Civil. Hacer el pago con intervención judicial. Aceptar y recibir el pago. Si no lo acepta, se da el pago por consignación al tribunal, vía incidente. ¿Qué derechos tiene el deudor?
enajenar o hipotecar el bien grabado, reducción de la garantía, hacer el pago de la obligación por consignación. Artículo 824. Derecho del acreedor hipotecario. La Constitución de la hipoteca da derecho al acreedor para promover la venta judicial del bien grabado cuando la obligación sea exigible y no se cumpla. Es nulo el pacto de adjudicación en pago que se estipule al constituirse la hipoteca. Artículo 825. Indivisibilidad de la hipoteca. La hipoteca es indivisible y como tal subsiste íntegra sobre la totalidad de la finca hipotecada, aunque se reduzca la obligación. Artículo 826. División del gravamen si se divide la finca. El deudor tiene el derecho irrenunciable de pedir al acreedor la reducción de la garantía mediante la liberación del gravamen hipotecario, que pesa sobre alguna o varias fincas, cuando hubiere pagado más del 50% de la deuda y siempre que el valor de los inmuebles que continúen grabados guarden una justa relación con el saldo deudor. Si la determinación de las fincas que deben quedar excluidas de la hipoteca no pudiera hacerse de común acuerdo, se hará judicialmente por medio de juicio oral. Artículo 827. División del gravamen si son varias fincas. Cuando se hipotequen varias fincas a la vez por un solo crédito, todas ellas responderán conjuntamente de su pago. Sin embargo, los interesados podrán asignar a cada finca la cantidad o parte de gravamen que debe garantizar. En este caso, el acreedor no podrá ejercer su derecho en perjuicio de terceros sobre las fincas hipotecadas, sino por la cantidad que a cada una de ellas se le hubiere asignado, pero podrá ejercerlo sobre las mismas fincas no mediando perjuicio de tercero por la cantidad que alguna de ellas no hubiere alcanzado a cubrir. Artículo 828. Imputación del deudor. Si la parte de crédito pagado se puede aplicar a la liberación de una u otra de las fincas gravadas, el deudor elegirá la que debe quedar libre. Artículo 830. Extensión de la hipoteca. La hipoteca se extiende a las accesiones naturales y mejoras. 2. A los nuevos edificios que el propietario construya y a los nuevos pisos que levante sobre los edificios hipotecados, a los derechos del deudor en los excesos de la superficie del inmueble y a las indemnizaciones que se refieran a los bienes hipotecados concedidas o debidas al propietario por seguros, expropiación forzosa o daños y perjuicios, a las servidumbres y demás derechos reales a favor del inmueble.
Artículo 830. Extensión de la hipoteca. Ese fue el que acabó de leer. Continuamos con el artículo 831. Pago de las indemnizaciones. En caso de indemnización, los acreedores hipotecarios harán valer sus derechos sobre el precio que se pague. Si fuere por expropiación, por utilidad pública. Si la finca estuviera asegurada y se destruyere por incendio u otra eventualidad, subsistirá la hipoteca en los restos de la finca y además el valor del seguro quedará afecto al pago. Si fueren varios los acreedores hipotecarios, el monto de la indemnización hasta el límite de las obligaciones que consten en el registro se depositará a la orden del juez para que verifique los pagos de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente. Artículo 834. Los frutos no quedan incluidos en la hipoteca. Los bienes de una finca sobre los cuales puede constituirse prenda agraria no quedarán incluidos en la hipoteca, salvo que estuvieren libres de gravamen al ejecutarse el cumplimiento de la obligación. Artículo 835. ¿Quién puede hipotecar? Solo puede hipotecar el que puede enajenar, y únicamente pueden ser hipotecados los bienes inmuebles que pueden ser enajenados. Artículo 838. Bienes que no pueden hipotecarse. Número 1. El inmueble destinado a patrimonio de familia. Número 2. Los bienes adquiridos por herencia, legado o donación cuando el causante haya puesto dicha condición, pero ésta no podrá exceder del término de 5 años. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Para los menores de edad, dicho término se cuenta desde que cumplan la mayoría de edad. Artículo 841. Aceptación de la hipoteca. Artículo 841. Aceptación de la hipoteca. La Constitución y aceptación de la hipoteca deben ser expresas. Artículo 845. Insuficiencia de la garantía. Si la garantía ya no fuere suficiente por haber disminuido el valor de la finca hipotecada, el acreedor podrá exigir que se mejore la garantía hasta hacerla suficiente para responder de la obligación. Si quedare comprobada mediante prueba pericial la insuficiencia de la garantía del deudor, no la mejoraré dentro del término que señalare el juez. El plazo se dará por vencido y procederá el cobro del crédito. Artículo 852. Subhipoteca. El crédito garantizado con hipoteca puede subhipotecarse en todo o en parte, llenándose las formalidades aplicables establecidas para la constitución de la hipoteca. Artículo 853. Notificación del deudor. La subhipoteca deberá notificarse al deudor para que pueda inscribirse en el registro. Artículo 878. Cancelación de la hipoteca. La hipoteca de cédula se cancelará por uno de los medios siguientes. 1.
por escritura pública otorgada por el emisor o por el intermediario, si lo hubiere. Con el testimonio deberán presentarse al registro las cédulas a que se refiere la cancelación o la constancia de la consignación por las cédulas y cupones no presentados. Por solicitud escrita al registro, acompañando las cédulas o constancia de depósito en su caso. Y número 3, por sentencia firme. Continuamos con prenda común. Artículo 880. Concepto. La prenda es un derecho real que grava bienes muebles para garantizar el cumplimiento de una obligación. Artículo 881. Saldo insoluto. La prenda afecta únicamente los bienes sobre que se impone cualquiera que sea su poseedor, sin que el deudor quede obligado personalmente, salvo pacto expreso. Artículo 882. Derecho que tiene el acreedor. El contrato de prenda da al acreedor el derecho de ser pagado con preferencia a otros acreedores del precio en que se venda la prenda. Es nulo todo pacto que autorice al acreedor para apropiarse la prenda o para disponer de ella por sí mismo en caso de falta de apego. Artículo 883. Prenda a varias personas sucesivamente. Un objeto puede darse en prenda a varias personas sucesivamente con previo aviso en forma auténtica a los acreedores que ya tienen la misma garantía. Los acreedores seguirán el orden en que han sido constituidas las prendas para el efecto de la preferencia en el pago. El primer acreedor tendrá derecho de sustituir al depositario. Esto que dice acá es muy importante. Lo voy a corroborar de nuevo. Dice, el primer acreedor tendrá derecho de sustituir
al depositario. Artículo 884. Formalidades para la constitución de la prenda. La prenda debe constar en escritura pública o documento privado, haciéndose constar la especie y naturaleza de los bienes dados en prenda, su calidad, peso, medida, cuando fueren necesarios y demás datos indispensables para su identificación, nombre del depositario y especificación de los seguros que estuvieren vigentes sobre los bienes pignorados. La aceptación del acreedor y del depositario deberá ser expresa. Artículo 885. Depositario. Los bienes pignorados al constituirse la garantía deberán ser depositados en el acreedor o en un tercero designado por las partes, o bien en el propio deudor si el acreedor consiente en ello. La persona que reciba la prenda tiene las obligaciones y derechos de los depositarios. Artículo 888. Prenda de facturas. Cuando la garantía consista en facturas por cobrar, el depositario de la prenda hará el cobro, retendrá su valor en depósito y lo hará saber a los interesados. Si consistieren facturas de mercadería por recibir, tomará la mercadería y la conservará en prenda, dando también aviso a los interesados. Artículo 889. Prenda constituida por un tercero. Prenda constituida por un tercero. Si el bien pignorado no pertenece al deudor, sino a un tercero que no ha consentido el gravamen, la prenda no subsiste y el acreedor podrá exigir que se le preste otra garantía a su satisfacción o se le pague inmediatamente su crédito. Pero si el acreedor hubiere procedido de mala fe, no tendrá los derechos a que se refiere el presente artículo. El tercero no podrá exigir del acreedor la restitución de la prenda sin reembolsar a éste el valor del crédito y sus intereses, cuando el que prestó la garantía negocie en cosas análogas o las hubiere adquirido en feria o en venta pública. Artículo 910. Inversión de los fondos. Los fondos que se obtengan con prenda agraria, si hubiere hipoteca, deberán invertirse exclusivamente en gastos de administración, sostenimiento, cultivo, recolección y beneficio, y en reparación de maquinaria en la finca de que se trata. En los créditos que se concedan para la compra de maquinaria, ganado o bienes de cualquier otra especie, se pueden constituir prenda sobre esos bienes, aunque no estén todavía en el poder del deudor. Esta prenda queda perfeccionada sin necesidad de otro requisito cuando el deudor adquiera los bienes pignorados.
Artículo 913. Prenda abierta. Puede constituirse prenda en garantía de obligaciones futuras a favor de instituciones bancarias. En este caso, es indispensable designar al acreedor el monto máximo de las obligaciones que se garantizan y el término de vigencia de la garantía, cuando se creen las obligaciones o se otorguen los préstamos. Deberá consignarse en el respectivo título o contrato que ellos están garantizados con la prenda preconstituida y que cada obligación o préstamo quedará sujeta además a las estipulaciones que se hubieren especificado en el contrato o título respectivo. Continuamos con el tema de prenda común. Artículo 1. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular las garantías mobiliarias y al registro de garantías mobiliarias que por la misma que se crea. Artículo 3. Concepto de garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado, para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La garantía mobiliaria se constituye en la forma que establece esta ley: a. Sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados. B. Sobre bienes inmuebles por incorporación o destino, o sobre los derechos que recaen en los mismos. El concepto de garantía mobiliaria comprenderá además aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, tales como la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley. Artículo 4. Objeto de la garantía. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley pueden constituirse contractualmente o por disposiciones de la ley sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre categorías genéricas de bienes muebles o sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de toda naturaleza. Estas obligaciones pueden ser presentes o futuras, determinadas o determinables, sobre bienes muebles de cualquier tipo, ya sean presentes o futuros, corporales o incorporales, determinados o determinables, susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o con posterioridad, sin importar la forma de la operación, siempre y cuando el deudor garante tenga un derecho posesorio sobre los mismos. Muchas gracias. Esta ha sido toda mi presentación sobre los derechos de garantía. Muchas gracias.